Gramática generativa transformacional. Vamos a empezar estudiando la filosofía de la gramática generativa transformacional. Ferdinand de Saussure comenzó con el estudio de la lengua en la entidad psíquica y hablando de que el habla era superior a la lengua escrita. Ahora, ese no fue el punto de partida de la gramática generativa transformacional. Ellos partieron del principio del aprendizaje de la lengua. ¿Cómo aprende uno la lengua? ¿Y cuándo aprende uno la lengua? ¿A qué edad? Cuando uno es niño. Cuando uno es niño empieza a adquirir la lengua. Por allí empezó Noam Chomsky. Entonces él habla de que hay tres factores que intervienen en ese proceso del aprendizaje de la lengua. En primer lugar, el niño está expuesto a unos estímulos, ¿verdad? A medida que el niño va creciendo, va escuchando palabras, va asociando palabras con objetos, va teniendo estímulos de su alrededor y de esa manera va obteniendo pues algunos estímulos lingüísticos. Pregunto yo, ¿qué decía Ferdinand de Saussure de eso? ¿Cómo estudiamos la lengua? ¿Dónde está la lengua según Ferdinand? En la sociedad. O sea que si yo tengo contacto con la sociedad, voy adquiriendo el lenguaje. ¿Y qué dice Chomsky aquí? Los estímulos lingüísticos a los cuales está expuesto el niño. Por ahora, no hay aparente contradicción por ahora. Ajá. Yo no he leído a Chomsky todavía, pero sí he visto algunas entrevistas que él ha tenido sobre el lenguaje y eso. Y he leído que él dice que mientras los estímulos lingüísticos son importantes, que no son todos. Que él considera que la capacidad es una capacidad innata que tiene el ser humano de aprender a hablar. Que los estímulos son importantes, pero que no son el único factor que interviene en el aprendizaje de una lengua. Tienes 20 puntos con eso, allá voy. Por eso digo que hasta ahora no hay aparente contradicción. Pero tengo entendido, son como un sistema de códigos o reglas que posee cada persona cuando es pequeña, independientemente de la lengua en la que toque desenvolverse, puede fácilmente aprenderla, según lo que yo digo. ok. Entonces, él no niega aquella explicación de Saussure de la sociedad, pero recuérdame tu nombre, por favor. Como explicaba David, es lo menos importante. Empecemos porque sí toma en cuenta los estímulos a los cuales está expuesto el niño. En segundo lugar, la capacidad lingüística. Ajá. Y en tercer lugar, la gramática que el niño adquiere al someter esos estímulos al análisis por medio de la capacidad lingüística. ¿Y qué es la capacidad lingüística? Quiero explicarla con profundidad en su momento. Por ahorita quiero decirles solo de que son los tres factores que según Noam Chomsky intervienen en el aprendizaje de una lengua, por lo menos en los niños. Y desde ya dejamos claro lo que estaba explicando David. Los estímulos lingüísticos a los cuales está expuesto el niño es lo menos importante. Y Noam Chomsky dice claramente cuál es el rol de los estímulos a los cuales el niño está expuesto. Entonces, fíjense que Chomsky considera que el trabajo lingüístico anterior, el trabajo que se ha hecho hasta el momento, el trabajo realizado por Ferdinand de Saussure y por las gramáticas anteriores es insuficiente. ¿Y por qué razón es insuficiente? Porque él dice que de la misma manera en la cual el niño aprende el lenguaje, los tres procesos que el niño desarrolla en el aprendizaje del lenguaje son los mismos que el gramático debe realizar para hacer una gramática adecuada y sobre todo cuando se trata de un estudio científico de la lengua. Entonces él dice que el lingüista debe en primer lugar partir de las observaciones. Luego de esas observaciones formula una teoría equivalente a la facultad lingüística del niño para posteriormente formular la cantidad de reglas y las normas que rigen los enunciados de una determinada lengua. Es decir, los factores son los siguientes. Primero yo observo cómo habla David, tomo mis notas. Luego saco una teoría de cómo habla él, pero primero tengo que, suponiendo que David sea una lengua, ¿verdad? Pero debo estudiar todas las lenguas. Luego que las estudie, saco la teoría
a partir de cómo se realizan aquellas lenguas. Y finalmente hago las reglas. Después que tengo suficiente información para decir esto es así, formulo la regla. Chomsky nos habla de la gramática y la teoría lingüística. Hay una diferencia entre ambas, pero necesito las dos para poder llegar a formular una gramática correcta, las reglas correctas. Cuando hablamos de la gramática, hablamos de una expresión de la facultad inconsciente que tiene el hablante de organizar su lengua para comunicarse de manera efectiva. Él dice que es la expresión explícita de la capacidad en gran parte inconsciente del hablante. Ahora, la teoría lingüística nos permite saber cómo es esa gramática. Nos explica cómo es esa gramática, cómo el hablante adquiere esa capacidad de organizar la lengua en sí mismo. Él habla de que una gramática, por ejemplo las que hemos tenido hasta ahora, las gramáticas de las propuestas de Ferdinand de Saussure, las propuestas del estructuralismo, las propuestas de las gramáticas anteriores han sido insuficientes. ¿Por qué razón? Porque se basan nada más en lo observacional, pero no en lo descriptivo. Cuando hablamos de observacional es analizar, formular reglas simples, pero hay un detalle. Tengo allí dos verbos, yo quiero cantar y yo puedo cantar. Vamos a hacer el análisis sintáctico de estas frases. Y atención, que para la clase de gramática generativa transformacional deben ser unos duros en sintaxis. Y deben ser unos duros en sintaxis estructural. Que yo les hable de complemento adyacente y sepan qué es. Que les hable de complemento de régimen preposicional y sepan qué es. Que les hable de complemento predicativo y sepan qué es. Que sepan cuál es la diferencia entre un atributo y un predicativo. De todos modos, hoy yo les voy a dar cierto repaso de sintaxis estructural en los ejemplos que traje para oponernos con Noam Chomsky, ¿no? O para confrontar el estructuralismo con la gramática generativa transformacional. La gramática estructuralista, ¿verdad? Se conformaba con explicar una estructura sintáctica allí. Yo quiero cantar y yo puedo cantar. ¿Cuál es el sujeto? Quiero, ¿qué función tiene? Núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Incluso estas gramáticas, estas lingüistas lo llaman predicado. Ni siquiera le ponen la palabra núcleo. Y el cantar, ¿qué será? El punto está en que Noam Chomsky dice: ellos me pueden explicar de un sujeto y una perífrasis verbal, pero ¿quién me explica el comportamiento distinto entre cantar, quiero y puedo? ¿Quién me explica eso? ¿Será que decir yo quiero cantar y yo puedo cantar tiene el mismo significado, la misma semántica? No. ¿Me decías? No, yo voy precisamente por eso, que la diferencia está a nivel semántico, por ejemplo, lo que se considera lo que se dice por verbo querer y lo que se dice por verbo poder. Aquí es donde Chomsky se le pone peludo a los demás gramáticos. Dice, ¿cómo formulamos una gramática solamente observacional, pero resulta que tiene que ser también descriptiva? Ella debe decirme los distintos comportamientos, ¿verdad? En este caso de quiero y puedo dentro de esa construcción sintáctica. Si se dan cuenta lo complejo que está tratando de plantear Noam Chomsky. Ahí tenemos otro ejemplo. Esta carta pesa 10 gramos. Y 10 gramos son pesados por esta carta. Pregunto, ¿hay algún error de gramática allí? Como extraño, porque en la segunda es como un discurso indirecto y entonces está diciendo que la carta está pesando a los 10 gramos. Ok. Contextualmente no tiene Ajá. la segunda, pero sí, gramáticamente. Es voz pasiva, pero vamos a ver cuál es la lucha de Chomsky. ¿Qué tal si yo digo
Pedro secuestró a Juan y Juan fue secuestrado por Pedro. ¿Y cuál es la diferencia gramatical en la construcción gramatical, en la construcción sintáctica de Pedro secuestró a Juan y esta carta pesa 10 gramos? ¿Tenemos la misma construcción sintáctica? Sí. Sí. Y acá, esto es voz pasiva. 10 gramos son pesados por esta carta y Juan fue secuestrado por Pedro. ¿Tenemos una construcción pasiva aquí? Sí. Y entonces, por esta suena, vamos a usar los términos de Chomsky. Esta suena aceptable. Sí. Y esta suena aceptable. No. Es allí donde Noam Chomsky dice, una gramática que me formule reglas, que me diga la voz pasiva se forma con el sujeto más el verbo más participio más complemento agente, es insuficiente. ¿Por qué razón? Porque no me puede explicar qué sucede aquí, que esta es aceptable, pero la de acá no es aceptable. Pero ahí no tiene que ver el tipo de complemento que actúa con el verbo y si el verbo es transitivo, intransitivo y todo eso. Por supuesto. Todas las oraciones pueden pasarse una voz pasiva. No todas, no todas. Eso es lo que quiero que veamos. Noam Chomsky dice, la gramática me debe decir todo eso. Primero me debe explicar por qué razón, qué sucede aquí con quiero cantar y puedo cantar a nivel semántico. Eso me lo tiene que explicar la gramática. Me tiene que explicar por qué es aceptable, o sea, cuáles son los verbos que admiten, ¿verdad? Y qué tipo de complemento admiten. Entonces me tiene que explicar por qué razón Juan fue secuestrado por Pedro. Es una oración aceptable, pero 10 gramos son pesados por esta carta, no. Interesante, porque en la misma yo quiero cantar y yo puedo cantar, también podríamos sacar un problema de voz pasiva. Porque uno podría preguntar, si yo quiero cantar, dirá alguno de una perífrasis, pero otro dirá, ¿qué quiero? Y podría uno aplicar la técnica para ya un supuesto complemento directo y decir, yo lo quiero cantar, yo lo quiero. O yo quiero eso. Ajá, o yo quiero eso. Puedo hacer lo mismo cuando yo puedo cantar. Yo lo puedo. ¿Puedo hacerlo? La cosa como que no camina. No Exactamente lo que está diciendo Chomsky dice, ajá, y explicándose por qué. Porque supuestamente la regla es que yo lo sustituyo por el pronombre de objeto directo con el lo chévere. Si la regla es que yo meto el verbo copulativo más el participio de como pasiva, entonces ¿por qué no me camina 10 gramos son pesados por esta acá? Una descripción gramatical es observacionalmente adecuada cuando me refleja sin distorsión el corpus en que se basa, o sea, cuando me da las reglas para formular cierta cantidad de enunciados. Pero es descriptiva, es adecuadamente descriptiva en la medida que me diga la intuición lingüística del hablante. Esto es otro problema en el que Chomsky se mete. Intuición lingüística del hablante. Pero Chomsky se mete en otro problema más grave. La gramática no solamente puede ser observacional y descriptiva, sino explicativa. ¿Y qué es una gramática explicativa? Es una gramática que explica con éxito todas las restricciones implantadas en la mente humana, que hacen que las personas de diversas lenguas utilicen un conjunto restringido de procedimientos ante los innumerables procedimientos posibles. Explico esto en palabras más cristianas. Noam Chomsky dice que la gramática tiene que ser explicativa cuando ella me dice el español funciona de esta manera y a pesar de que puedes hacer miles de cosas con el español, no te puedes salir de estas normas. Estas son las normas del español que difieren de las normas del alemán, por ejemplo, de las normas del inglés, por ejemplo. Es decir, tienes una infinita posibilidad de usar tu lengua en español, pero con ciertas normas. Tienes un número restringido de normas. Y el inglés tiene su número restringido de normas. A pesar de que uno puede hacer infinidades de cosas con el idioma. Entonces él dice que la gramática debe explicarme todos los procedimientos posibles, pero con sus restricciones respectivas. Chomsky con Saussure. Diferencias
entre la propuesta estructural y la propuesta de la gramática generativa transformacional. ¿Qué dijo Ferdinand de Saussure? Dijo que la lengua está en la sociedad. Y esta es una frase literal de Ferdinand de Saussure, de su libro. El estudio del lenguaje comporta pues dos partes. Una esencial, tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo. Este estudio es únicamente psíquico.